Hola amigos, soy Manuel Aragonés y les traigo un nuevo vídeo sobre Excel. En esta ocasión vamos a ver un poco sobre macros. Les recuerdo que me ayudan mucho si se suscriben a mi canal. Bueno, les explico. Tengo una hoja de cálculo donde voy a ir escribiendo comentarios y luego por medio de un botón los voy a ir guardando automáticamente en la hoja datos que está aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Para comenzar tenemos que irnos al menú programador. Vale, si el menú programador no está activo, tendríamos que irnos a archivos, opciones y aquí donde nos sale el cuadro este que nos sale, tendríamos que pinchar en personalizar cinta de opciones y activar la ficha programador. Le damos a aceptar y ya tendríamos el menú programador activo. Vale, entonces para empezar a grabar la macro tenemos que irnos al menú grabar macro, pinchamos ahí y le vamos a poner el nombre registrar. Le damos a aceptar y a partir de ahora todo lo que hagamos se va a grabar, con lo cual hay que tener cuidado con lo que hacemos. Primeramente vamos a irnos a la ficha datos, vamos a seleccionar la fila 6 y vamos a insertar una nueva fila. Seguidamente nos vamos a la ficha registro, nos colocamos donde está escrito el comentario, botón derecho copiar, vamos a la ficha datos de nuevo, nos colocamos donde queremos que se vayan guardando los comentarios, botón derecho, pegar, pero en este caso pegar con valores. Vale. Ahora nos vamos de nuevo a la ficha registro, nos colocamos donde está el comentario, le damos al botón suprimir para eliminarlo y lo último sería detener grabación. Le damos, pinchamos ahí, detener grabación y ya tendríamos la macro grabada. Ahora vamos a crear un botón en el menú insertar que está aquí en la ficha programador, pinchamos en botón y arrastramos en cualquier parte de la hoja de cálculo y cuando arrastramos nos pregunta qué macro queremos asignar a ese botón. Entonces elegimos registrar y le damos a aceptar. Nos aparece un botón, escribimos aquí la acción registrar y ya tendríamos todo el trabajo hecho. Ahora simplemente voy a escribir aquí esto es un comentario 2, le doy a registrar y si me voy a la ficha de datos ya me aparecería el segundo comentario. Si vuelvo aquí y escribo esto es un comentario 3, le doy a registrar y ya me aparecería aquí el comentario 3. Pues nada, hemos terminado, muchas gracias.